chicos, ¿cómo van? Nuevamente yo, por aquí con nuestra guía número 2 de lenguaje. Esta guía es un repaso general de todos los temas de nuestros objetivos de aprendizaje. Por lo mismo puede ser un poco afanada o un poco resumida. Sin embargo, estos son temas que ya vimos en clase, que ya discutimos, que ya tuvimos la oportunidad de estudiar y de discutir, y que ustedes tienen a su disposición en sus cuadernos y en sus libros. Sin embargo, si queda alguna duda, pues se pueden contactar conmigo. No hay problema. ¿Listo? Entonces vamos a empezar porque es bastante. El primer tema que vimos fue la lingüística. Determinamos que la lingüística era el estudio científico, ojo, del lenguaje y de la lengua. Estos dos conceptos son demasiado extensos y requieren un estudio más profundo. Es por eso que es un estudio científico, un estudio más formal, que se ramifica y empieza a estudiar los componentes más pequeños del lenguaje y de la lengua, ¿vale? La lingüística se enfoca en dos cosas súper específicas. Una es el sistema cognitivo, es decir, la mente, y otra es el sistema contextual, es decir, todo lo social, lo que está ocurriendo alrededor de ese lenguaje o de esa lengua. ¿Listo? La lingüística estudia 6 objetos específicos. El primero es el origen, ¿vale? Las lenguas o los idiomas no aparecen porque sí, y no aparecen ya totalmente desarrollados y completos. Estos van apareciendo, se van creando y van evolucionando según las necesidades del ser humano. Entonces nuestro interés es ver de dónde salió, cómo, cuándo, quién, ¿vale? Eso se relaciona con la evolución. El español que hablamos nosotros no es el mismo español que hablaba, por ejemplo, Cervantes Saavedra. Incluso puede sonar exagerado, pero no es el mismo español que hablaban nuestros abuelos o nuestros papás cuando eran más jóvenes. El español, el inglés, el francés, todos los idiomas van cambiando y nos interesa saber cómo van cambiando y por qué. A partir de ahí surge el estudio de la adquisición, cómo hacemos para adquirir nosotros una lengua, bien sea una lengua natal, es decir, la lengua del país en el que nacimos o la lengua con la que nos enseñan desde pequeños, o una segunda lengua. En nuestro caso, nos pongo a nosotros de ejemplo, el inglés. Nuestra lengua natal es el español, nuestra segunda lengua sería el inglés. ¿Cómo hemos ido adquiriendo esas lenguas? El cerebro, qué partes, qué hemisferios, qué procesos químicos nos ayudan a adquirir el lenguaje y a comprenderlo, a comprender los alcances que tiene el lenguaje. La sociedad, como cierta sociedad en cierto lugar del mundo tiene un lenguaje diferente al de otra sociedad en otro lugar del mundo, aunque sean muy similares. ¿Qué cambios hay? ¿Qué similitudes hay? Todo eso. Y finalmente la computación. Este es un rasgo más específico de la lingüística que busca estudiar si a partir de la tecnología se puede crear un lenguaje natural. La lingüística tiene dos planos súper importantes que ya los he dicho varias veces y que si uno no presta mucha atención se puede confundir. El primero es el lenguaje, y el lenguaje es la capacidad que poseemos los seres humanos para hablar o para intercambiar mensajes. Ya está, no es más. Mientras que la lengua es el sistema de signos específico que nosotros creamos o vamos adquiriendo para comunicarnos. Eso quiere decir que el lenguaje es nuestra capacidad de hablar, pero la lengua son los códigos con los cuales nos comunicamos, es decir, los idiomas, los gestos, la oralidad. Todo eso específico, signos escogidos son la lengua, ¿vale? Como la lengua se determina a partir de signos, podemos estudiar cuáles son las unidades en las que se divide. No voy a entrar mucho en detalle con esto porque esto ya lo vimos, las voy a mencionar brevemente, ¿listo? El fonema son los sonidos pequeñitos, chiquitos, que por sí solos tienen un significado. Los morfemas son esas unidades de letras pequeños que pueden cambiar también el sentido de una palabra. Y cuando sumamos varios morfemas, cuando los juntamos, armamos una palabra. Después de tener una palabra, sumamos y formamos un enunciado. Y cuando el enunciado ya está, estamos en capacidad de formar un texto. El texto es la unidad superior de comunicación independientemente del tipo o independientemente de la extensión, ¿vale? Si se fijan, es una cadena. Primero el fonema, al sumar fonemas formamos morfemas, al sumar morfemas formamos palabras, al sumar palabras formamos enunciados y al sumar enunciados formamos textos. Esa es como una cadena que siguen la mayoría de lenguas. ¿Listo? Y ahora cada tipo de unidad
realidad tiene un nivel de estudio específico, solo los voy a mencionar. La fonética y la fonología estudian los fonemas, la morfología estudia el morfema, la sintaxis también se relaciona mucho con los morfemas y con las palabras porque es aquel que estudia las reglas con las que combinamos las palabras para crear oraciones. La lexicología, la semántica estudia los enunciados, ya que estudia el sentido de los mismos, qué significado tienen. Y finalmente la pragmática, que estudia los textos en general, que es para determinar qué contexto lo rodea, es decir, todo lo que hay alrededor de ese texto, la situación, la época, el tiempo, la intención, el mensaje, todo eso. Listo, ese era nuestro tema más complicado, ya aquí no nos tenemos por qué demorar tanto. Nuestro primer indicador o objetivo de aprendizaje era el signo lingüístico. Yo a ustedes les conté que nosotros, los seres humanos, hemos buscado formas de representar la realidad, bien sea de manera gráfica o de manera escritural. La representación de la realidad de una manera escritural se le puede denominar signo lingüístico. Es la manera en la que nosotros, a partir de las palabras, representamos un objeto de la realidad. ¿Listo? La definición como tal del signo lingüístico es una idea o concepto que se relaciona con una forma sonora o escrita. ¿Listo? Si yo digo celular, una cosa es la idea y otra cosa es la forma sonora o escrita de la palabra. Eso es un signo lingüístico. ¿Listo? Siempre estas palabras o estos signos representan una realidad. Eso no se puede quitar, eso no se puede mover. Pero, ya entendiendo esto, podemos pasar a los planos del signo lingüístico, que esto suele confundir a mucha gente. El signo lingüístico tiene dos planos, como podemos ver aquí. El primero es el significado, que está dentro del plano del contenido, y es la idea. Es la idea que a ti se te viene a la cabeza cuando te mencionan tal cosa. ¿Listo? Y al contrario está el significante, que es la expresión, es decir, la forma sonora. ¿Listo? La cadena de sonidos o cadena de letras que forman esa idea. Si yo digo celular, el significado es la idea y el significante es la cadena de letras o de sonidos. C-E-L-U-L-A-L. Eso no tiene mucho pierde, ¿vale? El signo lingüístico tiene tres características súper básicas. La primera es que debe ser arbitrario, es decir, que es un acuerdo entre habitantes. Puede que sea tácito, puede que no hayamos participado, pero ahí está. Puede que nosotros aquí en Bogotá nos refiramos a cierta cosa con cierta palabra, pero esa palabra signifique una cosa totalmente diferente en cualquier otra ciudad de Colombia. Eso significa la arbitrariedad. Es articulado porque se genera con morfemas, lexemas y fonemas. Cuando nosotros juntamos estas tres unidades, formamos un signo lingüístico o una palabra. Y finalmente es interrelacionado. Para tener sentido debe relacionarse con otras cosas. Ejemplo, si yo digo el signo lingüístico lunes, ¿qué otros signos lingüísticos se relacionan? Fácil. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Por qué? Porque son los días de la semana. Y ellos funcionan los 7. ¿Listo? Se interrelacionan entre sí. Ahora, gramática. Este sí que es súper sencillo. En este tampoco vamos a ahondar porque este lo hemos venido viendo a lo largo de casi que nuestra vida. La gramática es el estudio de las reglas que rigen las lenguas. ¿Listo? Son esas reglas que determinan qué está bien dicho, qué está bien escrito, qué está bien ejecutado. Y para eso se divide en unas cosas llamadas categorías, que son los tipos de palabras. Yo solo los voy a mencionar, ustedes ya más o menos tienen una noción. Están los sustantivos, que son los nombres, los artículos, que son los que determinan y definen al sustantivo, los pronombres, que sustituyen al sustantivo, el adjetivo, que son las cualidades de los sustantivos, los que lo describen. Y finalmente está el verbo, que es la acción. ¿Para qué estamos viendo todo esto? Porque nuestro segundo objetivo de aprendizaje nos pedía hablar sobre la oración. ¿Y qué recursos utilizamos para armar oraciones? Las categorías gramaticales. Debemos saberlas usar para poder armar oraciones con sentido. ¿Por qué? Porque resulta que si la oración no tiene sentido, no es una oración, no funciona. Por definición, la oración debe expresar un juicio con sentido completo y debe ser autónoma, es decir, que ella solita me debe describir la idea sin ayuda de nada más. Por ejemplo, si yo digo yo me llamo Laura, esa sola oración debe dar el significado completo. No debe haber más oraciones porque ya ella solita
nos dio a entender todo. ¿Listo? La oración es el fragmento más pequeño del discurso, pero es completo, independiente, autónomo y es totalmente capaz de informar una idea, ella solita. ¿Listo? La oración tiene dos partes básicas. Digo básicas porque en realidad tiene más, pero pues eso ya le compete a otros estudiosos de la lingüística. La primera es el sujeto. Nosotros lo llamamos sintagma nominal porque es la parte de la oración que nombra a la persona que ejecuta, vive, sufre la acción. Y el predicado es el sintagma verbal porque es la parte que predica la acción, ¿vale? El sujeto nos dice quién y el predicado nos dice cuál acción es. Aquí tenemos un ejemplo. La profesora hace videos. La profesora es el sujeto en amarillo y hace videos en verde es la acción, es decir, el predicado. No tiene pierde. ¿Listo? Como les comentaba, la oración debe utilizar las categorías gramaticales para que tenga sentido y debemos saberlas usar. Si las usamos mal, estamos haciendo las oraciones mal. Entonces, toca pensar ahí. Y finalmente, para terminar, nuestro último objetivo de aprendizaje se dirigía a la tradición oral y a la mitología. La tradición oral ya la vimos, les pido que por favor vayan al video anterior, voy a ver si se los puedo dejar por acá. Y si no, pues lo encuentran muy fácilmente, video 001, lenguaje sexto. Y ya para finalizar, que es la mitología, este es un tema en el que vamos a ahondar más el siguiente bimestre. Sin embargo, les puedo ir diciendo que la mitología es el conjunto de mitos que suelen tener las culturas porque o para darle alguna respuesta a varios fenómenos que han existido a lo largo de la vida. Resulta que nosotros los humanos siempre hemos sido muy curiosos y nos gusta darle respuesta a todo. A nosotros no nos gusta no saber algo. Y pues piensen que hace muchísimos años, digamos la civilización romana o la civilización griega, no tenía los avances científicos o tecnológicos que tenemos ahorita. Entonces había ciertos fenómenos, bien sean naturales, climáticos, que ellos sufrían, pero no tenían ni idea de por qué. Entonces ellos decían que era un dios o que era un héroe o que era algún ser sobrenatural. ¿Listo? Esos mitos permanecen, se agrupan y forman lo que nosotros denominamos una mitología. Mitología se divide en dos. Viene la palabra mito, que es relato, y logía, que tiene dos significados. El primero es el estudio de y la segunda es la expresión de. Entonces, con la mitología nosotros no solo estudiamos ese conjunto de mitos, sino que también somos capaces de expresarlo, cuidarlo y transmitirlo. ¿Listo? Por ahora eso es todo. Creería yo que abarcamos todos los temas. Sin embargo, si tienen alguna duda, como les he dicho ya varias veces, por favor se pueden contactar conmigo a través de la plataforma. ¿Listo? Recuerden que este es un repaso pequeño. Este no busca ser el reemplazo de la clase. Todo esto ya lo hemos visto, ya lo hemos desarrollado. Puede que haya sido un poco afanado. Sí, estas son las desventajas de este medio, pero ustedes tienen una ventaja a su favor y es que pueden pausar, pueden devolverse, pueden mirar el video cuantas veces quieran. Entonces tienen eso a su disposición, úsenlo. Yo quedo muy pendiente de sus dudas y nada, por ahora mis mejores deseos para ustedes, muchos saludos, espero volver a verlos pronto y que este video sea muy útil. Quedo muy pendiente de sus actividades y de sus preguntas. Entonces, adiós.